resultaba extraña a la gente que no escribía. El mundo solo se le hizo presente como una laberíntica y compleja imagen literaria. Con una desbordante destreza imaginaria, logró construir su propio universo literario. Grotesco a menudo, dotado de una complejidad irreal, muchas veces asfixiante, este universo agrandó el horizonte de la novela chilena y latinoamericana, imprimiendo variadas lecturas a la realidad. No es posible explicar a José Donoso solo a través de los premios que recibió o por pertenecer a la escena del llamado boom latinoamericano. Sus inquietantes imágenes literarias reservan siempre un secreto bajo el tupido velo de las cosas. Bueno, este es su lugar de trabajo, la guardilla, como le llamamos, y acá subía diariamente a trabajar, bueno, dependiendo de lo que estaba, horas o si no, a ratos. Acá funcionó el taller literario que él tenía también, así que fue centro de toda la narrativa actual. Y era como el panorama subir al tercero, porque este es su mundo, o sea, acá realmente está todas sus cosas, sus recortes, sus fotografías, lo que él seleccionaba, sus diccionarios, es su refugio, y sobre todo también venía mucho a leer acá, porque era el espacio como más tranquilo. Acá cuando él subía se suponía que nadie podía molestar, así que era un lugar bien sagrado y se le respetaba eso. Y era el centro de su vida por mucho tiempo. José Donoso nace en Santiago el 5 de octubre de 1924. Heredero de una fuerte tradición en las letras por parte de su familia materna, Donoso acostumbraba a decir que pertenecía a una tribu de escritores. Sin embargo, gran parte de la formación literaria que recibió cuando niño provino de su padre. Le interesaba tal vez menos la medicina que la literatura, que la pintura, que la música, que los naipes, que los amigos, que la carrera de caballo. Entonces, pero le interesaba mucho la literatura, entonces me hizo leer desde muy chico. Y fue tal vez, digamos, por inspiración de mi padre un poco, que fue escritor, a pesar de que por las dos ramas de mi familia hay escritores, tanto por los Donoso, digamos que son Ricardo Donoso, vinculados al periodismo incluso. Claro, Armando Donoso, por un lado, y luego por el lado de mi madre, digamos, está toda la cosa Yáñez, digamos, que son bastante dados las letras, corre mucha tinta por mi sangre, por mi vena. Entonces, digamos, hubo muy temprano una conciencia de los libros, lo que eran los libros, lo que era la lectura. Y mi padre fue un gran lector, y un gran lector de Tolstoy, un gran lector de Thomas Mann, por ejemplo. Entonces, desde muy chico me instó a leer. Su infancia la pasó no solo con sus padres y hermanos. También sus tías y su abuela materna vivieron con ellos por varios años en la misma casa, en la comuna de Providencia. El ambiente que allí se generaba se convertiría en una fuente de inspiración recurrente en su literatura. Bueno, el primer recuerdo consciente que tengo es la casa de mis padres en Avenida Holanda, que es, en la cual mis padres vivieron desde que se casaron hasta que murieron ahora mi padre el año pasado, con un intervalo de unos 5 o 6 años que vivimos en la calle del Ejército. Entonces, esa casa, el recuerdo de esa casa tan largo, tan complejo, ha sido como, digamos, un núcleo muy fuerte en todo lo que he hecho literariamente. Digamos, fue una casa muy rica en el sentido de recuerdos, no en el sentido de que fuera opulenta, sino que había muchos perros, muchas empleadas, muchos parientes, mi madre fue una mujer muy encantadora, que siempre traía mucha gente, mi padre era un hombre más bien el médico, pero era más bien hombre del club,
entonces Club de la Unión, entonces siempre la casa era una cosa muy entretenida, muy viva. Entonces nacieron mis 2 hermanos, que son menores que yo, y ya la cosa se fue complejizando y bueno, ya llegaron más gente y más personas a la casa. El ambiente del colegio, y en especial las actividades deportivas, fueron los grandes pesares de su infancia. Para eludirlos, finge un constante malestar estomacal y se encierra a escribir poesía. Con el tiempo, ese malestar fingido se convierte en una gastritis real y después en una úlcera que la acompaña por largo tiempo. Su obsesión principal eran las enfermedades. O sea, desde muy chico, él se inventó una enfermedad, y esa enfermedad, que en un principio empezó inventada, terminó siendo real, terminó con una úlcera espantosa y después otros problemas. Pero en el fondo él tenía una obsesión como que su persona tenía que ser una persona enferma, con enfermedades rarísimas, con cáncer a todos los lugares posibles. O sea, él era lo más hipocondríaco que hay. Y era parte del ser enfermizo, vivir hablando de las enfermedades o estar hospitalizado. O sea, mi mamá contaba que nunca en un viaje mi papá no había estado hospitalizado en alguna parte. O sea, viaje que hacían, viaje que visita segura a un hospital, o sea, siempre. Entonces, él era un personaje enfermo en parte en fantasía y enfermo en parte en realidad. Hay una dura realidad que después obviamente lo aniquiló, pero él, yo creo que no podría haber sido una persona sana. O sea, no iba con su personalidad, le obsesionaba increíblemente las enfermedades. En realidad esa casa y también ese mundo es un mundo muy compartido, por eso yo también he sentido como una proximidad muy grande siempre con el mundo de mi tío Pepe. Comprendí muy tempranamente su literatura. Por ejemplo, para mí fue como una cosa muy fantástica leer El obsceno pájaro de la noche cuando yo tenía 16 años. O sea, me abrió como toda una comprensión de este lugar en que vivimos, que es un lugar hiper siniestro, digamos, y cada vez más a mi juicio. Y una de las cosas de la que habíamos hablado muchas veces era de cómo su cuerpo se involucraba con el hecho de escribir, y fuimos de algún modo como desarrollando la historia de ese cuerpo, ¿ya? La historia de ese cuerpo que también empieza a fantasear con la enfermedad siendo muy pequeño. Para escaparse de las clases de matemáticas, por ejemplo, se inventó un dolor de guata, entonces del horror que le daban las matemáticas, pero visto en retrospectiva, él me dice, bueno, yo ya estaba optando ahí por la literatura, porque al provocarme el dolor de guata, yo no iba a ir a clase de matemáticas, iba a estar pudiendo elaborar mi fantasía en otro espacio, y de hecho ese dolor de guata inventado después se convirtió en una úlcera, ¿te fijas? Y después esa úlcera se convirtió en los derrames que tuvo cada vez que publicaba un libro, y que con las transfusiones de sangre que tuvieron que hacerle, le contagió la enfermedad que finalmente lo mató. Entonces su cuerpo está completamente involucrado con su escritura. Educado en el colegio de Grange, conoció desde niño la lengua inglesa, a la que siempre estuvo ligado. De hecho, el primer cuento que publicaría a los 26 años fue en Estados Unidos, The Blue Woman. Entre las décadas del 40 y 50, se embarca en aventuras y viajes por el mundo y publica con dinero propio Veraneo y otros cuentos. En 1955, el libro obtiene el Premio Municipal de Literatura y Donoso inicia así definitivamente su carrera de escritor. Veraneo y otros cuentos fue uno de los primeros indicios de la gestación de una nueva generación literaria que nacía en América Latina, la generación del 57.
García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y el propio Donoso, entre otros, serían los pioneros de esta novela, que se abría las posibilidades de una interpretación irracional de la realidad, una veta hasta entonces inexplorada en la narrativa chilena. ¿Qué piensa usted de la literatura chilena? Me gusta la poesía chilena. ¿Cuál de las poesías hay? La poesía de Neruda, la poesía de la Mistral, la poesía de Huidobro, cada uno hace cosas distintas, la poesía de Lin, la poesía de Tellier, la poesía de Zurita, la poesía... Encuentro que Chile es un país que produce muy buenos poetas realmente importantes. Me gusta mucho Parra mismo lo encuentro un extraordinario poeta. Pero desgraciadamente la novela no la encuentro, digamos, a esta altura de la poesía en general. Veraneo despertó en Chile la sensación de que Donoso estaba abriéndose a un proyecto literario novedoso. Coronación, su primera novela, pondría aún más de relieve esa propuesta. En ella se vislumbra su rechazo a la novela costumbrista chilena. Coronación lo escribí en Chile, ¿no? Yo sé que lo escribió en Chile, sí, pero siempre en Chile. Pero usted se había ido cuando tuvo la resonancia ya de Coronación, ¿verdad? Claro, el rebote, sí, ya había sido bien acogida que en Chile, ya era bien conocido por Coronación, pero digamos, a partir de Coronación yo me voy de Chile y me voy específicamente a Buenos Aires, entonces me relaciono allá con toda la gente que escribe en Buenos Aires, digamos. ¿Por qué este afán migratorio suyo? Siempre se pregunta a la gente, ¿es político? Dice la gente, ¿es por qué? ¿O era simplemente profesional? No, es simplemente la sensación de que Chile es un país muy remoto. Siempre tuve la sensación de que culturalmente y vitalmente Chile es un país muy remoto, que vive según reglas y según una manera de ser, digamos, que ya en otras partes tal vez está superada, ¿no es cierto? Entonces, los gustos literarios mismos, definidos en mi niñez, digamos, por ejemplo, Marta Brunet me dijo cuando salió Coronación, mira, esta es una gran novela, y tú sigues aquí la tradición de la gran novela costumbrista chilena y tienes que seguir por ese camino, menos el final, me dijo, porque el final es una exageración, es una cosa muy negativa, entonces muy esperpéntica, pero si tú le quitas eso es una gran novela. Entonces yo pensé que realmente mi vocación no era ser un realista o un criollista, sino que iba al contrario, por otro lado, por el lado que ella negaba. La escritora Pilar Serrano se convierte en su esposa en 1961. A la boda asiste Pablo Neruda, amigo cercano de Pilar. Tiempo después, el poeta comenta que Donoso sería el llamado a escribir la gran novela social chilena. En el último momento de su vida, cuando ya estaba muy enfermo, ya prácticamente, no digo en su lecho de muerte, pero sí en la clínica, en un momento que estuvimos solos, me dice, lo único que espero es salir de aquí con fuerza para escribir lo que un día me pidió Neruda que escribiera. Yo sabía de qué estaba hablando porque era un tema que habíamos conversado otra vez. Neruda un día le dijo, tú eres el llamado a escribir la gran novela social de Chile. Neruda quería decir con eso el gran fresco histórico, la gran visión, ¿no es cierto?, llamémoslo así, la gran crónica realista de la vida de este país. Pese a estos respetables vaticinios, Donoso se estaba encaminando por una línea distinta. Yo creo que Pepe lo hizo, pero no a la manera realista, no a la manera balzaciana, a lo Balzac, como lo imaginaba Neruda, como una novela o un novelón del siglo XIX, sino como una gran metáfora, como una aproximación poética a esta historia. Un almuerzo campestre ofreció la cooperativa Ciudad de los Artistas a los literatos que asistieron al encuentro latinoamericano de escritores. Ante el bello paisaje, los invitados gozaron de la típica comida chilena y de su folclore, intercambiando ideas sobre la temática y tendencias de la literatura latinoamericana.
Iluminado por la experiencia del Congreso de Escritores e Intelectuales en Concepción del año 62, logra afinar un enfoque más universal para su literatura. Me acuerdo haber asistido con Pepe a varias de estas reuniones de los escritores. Me acuerdo haber asistido con él a una ponencia de Alejo Carpentier sobre los símbolos africanos en la literatura cubana. Que salimos, conversamos, nos dimos vuelta por los jardines de la universidad y después estuvimos en otras oportunidades con Sábato, juntos con Neruda, con Nicanor Parra, David Viñas, con los poetas Pitt que llegaron por primera vez, Ginsberg, en fin, asistimos a ese evento juntos, con Pilar también, por supuesto. Y comíamos y almorzábamos lo más que podíamos juntos. Sin saberlo, este encuentro se convierte en un hecho clave en su vida. Allí constata la necesidad de interesar a los millones de lectores de habla castellana, creando un lenguaje más amplio e internacional. ¿Usted cree que está haciendo lo que no estaba? ¿Lo que no estaba en qué? Aquello que no había, la novela chilena que no había. No, la novela chilena para mí como sin cuidado. No, digamos, no es escrito por una fuerza interior, por una necesidad interior. Sí, y ciertamente, si me refiero a un marco, y esto aquí viene mi falta de modestia, yo no escribo para un público chileno. Decididamente no. No escribo ni pensando en un público chileno, no escribo pensando en ningún público en general. Pero, digamos, si va dirigido al mundo, a la gente que tiene sensibilidad, que tiene inteligencia y que puede estar en cualquier parte del mundo. La arpillera, los nudos torpes, las puntadas de cordel me raspan la cara. Tengo los hoyos de la nariz llenos de pelusas, también la garganta. Mi cuerpo está encogido por la fuerza con que cosieron los sacos. Nadie podría haber anticipado que un relato breve llamado El último Azcoitía iba a convertirse en una de las novelas más notables de la literatura hispanoamericana en las últimas décadas, El obsceno pájaro de la noche. Para mí, Pepe Donoso entra en mi historia personal y yo creo de alguna manera en la de mi generación y en la de muchos de los que estábamos leyendo y escribiendo finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70, con El obsceno pájaro de la noche. La lectura en 1970 de un libro de ese calibre, ¿no? De esa envergadura, de esa inusual imaginería, nos puso todo para arriba, ¿no? Era otro uso del lenguaje, era una ampliación de miradas que yo creo que no es comparable a ningún otro impacto. José Donoso comienza a escribir las primeras líneas en 1963, pero tardaría 8 años en terminarla. A lo largo de esta odisea literaria, se mueve por varios países. En Madrid, ve nacer a Pilar, su única hija. Más tarde, es operado de úlcera y en la intervención sufre un intenso desequilibrio psicológico, que será el factor catalizador para reescribir y publicar el libro. Su cuerpo está completamente involucrado con su escritura. Es un material, él trabajaba con materiales personales increíblemente inaprensibles, no controlables. ¿Ya? Él era un tipo que se metía en lugares muy delicados, muy fuertes, pues hay que ser muy valiente para poder ahondar en el espanto, pues. Y él se metió mucho con el espanto. Eso tiene un costo, todo tiene un costo. Y él asumió ese costo, pienso yo. Me parece que El obsceno pájaro de la noche es infaltable, incluso por cierta tosquedad, que a veces yo la discutía con él, le decía, como que se nota las gubias en la madera, digamos, se nota la huella, es tal el esfuerzo titánico, tú sientes el sudor de Pepe en esa novela, una novela en que se nota que hay un escritor trabajando. Bueno, El obsceno pájaro de la noche fue tal vez el libro que más me ha costado escribir. Tardé 8 años en escribirlo. Fue un libro muy problemático a mí, que en mi biografía e incluso en mi salud incidió mucho, digamos. Yo
Comencé a escribirlo aquí en Chile, entonces fue al no poder agarrarlo aquí en Chile que decidí irme de Chile, ¿no es cierto? Porque sentía que ese libro, visto desde la óptica demasiado cercana a Chile, no me iba a salir. Entonces me fui de Chile y me fui a México y a Estados Unidos, y de ahí me fui a Europa. Entonces en Europa fue donde lo terminé, digamos. Durante su paso por México, reside en la casa del escritor Carlos Fuentes. Es en el jardín de esta casa donde nacen El lugar sin límites y Este domingo. Tras la publicación del obsceno Pájaro de la Noche en 1970, Donoso se muda junto a su mujer y a su hija a Calaceite, Teruel. Allí pasarán 4 años sintiendo el golpeteo constante y prolífico sobre las teclas de la máquina de escribir. A estas alturas, Donoso ya era y vivía como novelista. No había más pasión que esta en su vida. Bueno, él era absolutamente poco práctico, vivía en otro planeta, o sea, caminaba a 20 metros del suelo. O sea, de todas maneras, él nunca manejó auto, nunca supo llevar una cuenta bancaria, porque realmente eso para él era absolutamente innecesario, porque su mundo está estructurado bajo otros parámetros. O sea, él vivía un mundo que yo creo que yo no voy a poder entender, ni nadie va a entender, ni siquiera los estudiosos sobre él, porque era una vida interior que era donde él vivía. Pero cada libro tiene su propia biografía, digamos, entonces cada libro nace y crece según sus propias reglas. ¿Usted escribe a mano, a máquina? Escribo, yo tengo cuadernos que son mis diarios de escritor, ¿no es cierto? Y entonces en estos cuadernos que son mis diarios de escritor, yo voy anotando todo lo que hago, todos los esquemas, unas discusiones, largas discusiones conmigo mismo acerca de lo que estoy haciendo. ¿Qué clase de pleito es este entre usted y usted? Un pleito formal, un pleito, digamos, de cuál es la manera más fuerte, y más bella de decir algo, que solamente va a ser claro al encontrar esa forma. Eso, de manera que usted puede pasar horas buscando o elaborando una frase, tallándola, esculpiéndola. La forma, la escena, los personajes, la escena misma, digamos, poniendo la escena, digamos, ¿no es cierto? Son como especie de collage, ¿no es cierto?, de recuerdos, de vivencias, de cosas que he visto, de sensaciones, de emociones, de pasiones, de obsesiones, digamos, que de repente se reúnen al ver una imagen que digamos, que aparece ahí en las páginas. Él se pensó a sí mismo como escritor y después cumplió cumplió esa fantasía y en eso estuvo toda la vida, te fijas. O sea, a mí me impresionaba mucho verlo subir una escalera bastante empinada que había en su casa cuando ya estaba muy enfermo, y verlo subir con unas ganas de llegar allá arriba y ausentarse del mundo y ponerse a escribir y a inventar. Y uno veía que estaba pasándolo muy bien, pero muy bien. Si él no escribía, él no era nada. Él tiene una cosa como de obrero de la literatura, ¿eh? O sea, definitivamente todos los días, cierta cantidad de horas, cierta metódica, que de todo lo contrario a lo que yo soy, bueno, parte importante de la diferencia no solo el talento, o sea, esta dificultad de ponerse ahí a trabajar como en una cantera. Entonces él estaba metido en los diccionarios, metido en la pintura, metido en el cine, metido en lo que estaba saliendo, en lo que estaba apareciendo, releer los clásicos, discutir, y entonces se volvía un trabajo de mina, ¿no? Era una faena. Lo interesante de una novela es lo que aparece en la novela mientras uno escribe, es decir, el acto de escribir. ¿Cuánto hay de usted en las novelas, aparte del 100% del escritor, de usted mismo, de su intimidad, de su relación con la gente? Bueno, yo creo que bastante, no en la forma, digamos, realista, pero ciertamente como proyecciones mías, digamos, al fin y al cabo,
todos sabemos que Robert dijo, Madame Bovary soy yo, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, todos mis personajes son una proyección mía. Él tenía una conversación conmigo que yo te podría decir que era su única relación no literaria en el sentido que él, toda la gente que lo rodeaba, la literalizaba, o no sé cuál es la palabra exacta, pero en el fondo él tomaba de cierta persona que representaba ya, que era un joven escritor, entonces le daba ciertas características y se enamoraba de la imagen literaria que él creaba de cierto personaje. Porque incluso con mi mamá tenía una relación que a ella le atribuía roles o características maravillosas que literariamente eran muy atractivas, pero que a lo mejor ella no tenía, ¿entendí? Que como que se enamoraba del posible personaje que era cierta persona. Cuando se habla de este mundo donostiano, se habla de una cosa muy tangible. Se habla de algo que se puede expresar en imágenes, quiero decir con esto. Entonces, eso abarca... Eso está a lo largo de toda su obra, pero se va enriqueciendo a lo largo de su obra, al punto que alcanza culminaciones en fases finales ya de su creación. Y tú notas cómo ese mundo que se ha llamado donostiano, esa atmósfera donostiana, ese universo donostiano, se nutre de su propia vida y de su propia biografía y de su propia memoria. La muerte de su madre lo trae a Chile en 1976 y se reencuentra con un país muy distinto al que dejó. En este viaje relámpago entabla amistad con un joven cineasta y juntos realizan un documental sobre sus obsesiones y recuerdos de la infancia. En el video se integra también su sobrina Claudia. El eje narrativo es el deseo de introducirnos en el mundo de un novelista y en este caso de un novelista que se reencuentra con su ciudad, con la ciudad en la que él vivió hace 2 años atrás. Entonces, nosotros recorremos en gran parte del documental la ciudad, una ciudad que nos cuenta él, que él nos dice, mira, esto está aquí, no sé si... Aquí, por ejemplo, está hablando de la casa de la pantalonera. Claro, de la costurera. De la costurera, Violeta. Sí, de la Elba, ponte tú. O la Elba. Sí. Donde él iba con su mamá a que le hicieran los pantalones o que le arreglara. No era la costura, le arreglaba la ropa. Y volvieron a encontrar esas casas. Esta casa, ¿cierto? Esta era la misma casa. O a lo mejor ni siquiera era la misma casa. Claro. Pero él dice que esa era la misma casa. Sí. Reconoció la palmera y todo. Y esa, creo yo, el encuentro de este escritor con su pasado, con el espacio de su memoria, era el modo en que nosotros entrábamos al interior de este escritor, si es que se puede entrar al interior de alguien. Y eso fue una cosa muy conmovedora. Por ejemplo, él también explica cómo aquí estos espacios fueron los que se le fueron transformando y convirtiendo, dice, en metáfora, y se transformaron en novela. Pero se le transforman las cosas en literatura. Tras volver a Teruel, escribe Casa de Campo, novela que será publicada en 1978 y que obtendrá el premio de la crítica española. La lectura de Casa de Campo sigue siendo para mí una lectura absolutamente fascinante. Hay imágenes muy notables con esto de meterse en el mundo de los niños en los aspectos más ocultos y más perversos. O sea, creo que hay muy pocos autores, no solo chilenos, sino que en el mundo, que se metan con esa poesía y con esa capacidad en lo que es la trastienda del ser humano, ¿no? Los caminos oscuros del alma. Es muy oblicua, es una novela muy perversa. A mí me gusta mucho Casa de Campo. Está llena de pliegues, de escondite, una construcción muy sorprendente. Hay gente que se conforma con la lectura política. Yo creo que es un juguete formidable. Casa de Campo es considerada como la mejor novela escrita acerca del golpe militar en Chile y también ha sido fuente de inspiración para diversos artistas.
un día, abriendo los baúles que había dejado acá en Chile, se volaron unas hojas de oro, de láminas de oro. Y ese fue como el detonante. Dije, esto es Pepe Donoso, o sea, esto es Casa de Campo, y voy a preparar una exposición que sea un encuentro con Casa de Campo. En realidad no es una ilustración de Casa de Campo. Entonces, bueno, un gran amigo mío, al que yo extraño muchísimo, Enrique Lin, me dijo, tienes que invitar a Pepe a comer y conversar con él sobre esto. Y bueno, lo invitamos, estábamos los tres, y le digo yo, esta es una novela eminentemente política. Y Pepe se molestó en ese momento, porque en ese momento él no estaba dispuesto a reconocer eso. Porque bueno, todos teníamos miedo, ¿no? Era un momento muy difícil, ¿no? Y me discutió que no tenía nada que ver, y que sí, pero estaba clarísimo, ¿no?, de que era Chile el país del que él hablaba. Pero le interesó la idea, y bueno, yo me puse a trabajar, ¿no?, apoyada por Enrique, y se hizo la exposición. Me parece que es un libro que tiene un espectro de significaciones mucho mayor, que toca tanto lo político como lo humano, como la imaginación, como el realismo. Es decir, hay todo un abanico de posibilidades. José Donoso permanece en Europa hasta 1981, año en que decide retornar a Chile para continuar su carrera literaria en su propio país. Ya de vuelta en Chile con su familia, inicia una activa vida cultural. Dirige un taller de novela y desarrolla diversos proyectos con la compañía de teatro Ictus. Olga, Olguita. ¿Qué está pasando aquí? Déjeme entrar. Es su pieza Osvaldo. Déjeme entrar, ¿cómo me hagan aquí así? Mire cómo anda. Delfina Guzmán es quien protagoniza Sueños de mala muerte, obra escrita por Donoso a partir del video Historia de un roble solo, en el cual también trabajó con Ictus. Bueno, cuente lo que tenía que contar, Osvaldo. ¿Qué es ahí, no? Pepe trabajó con nosotros en equipo, él como autor entregando la idea primigenia, que es, digamos, la semilla de la que nace o que fecunda al colectivo para poder trabajar. Y trabajamos codo a codo, día a día, hora a hora, conversación telefónica a conversación telefónica, muy juntos. Creo que es el periodo en que yo estaba más cerca de Pepe. Él no se perdía nada. Mira, Pepe estuvo presente en esa creación en absolutamente todo. En el guión, día a día, en los maquillajes, en el vestuario, en la escenografía, en el programa, absolutamente en todo. Fue un hombre de teatro cabal, absolutamente completo. Producto de la cálida y provechosa relación de amistad con la actriz, Donoso le dedica un volumen de cuentos que se publica en 1985, 4 para Delfina. Yo a Pepe le debo tantas cosas que no te las podría enumerar. Entre ellas, lo más importante, haberme elevado mi imaginario, de haberme hecho, porque Pepe era un enamorado de la literatura, una pasión que si yo bien la tenía por el teatro, no la tenía tan consciente. Siempre estuve como muy apegada a la idea del trabajo. Pepe me devolvió la idea del placer estético. Por estos años, la conflictiva situación política en el país hacía difícil la vida de escritor. También para Donoso, aun cuando no manifestaba públicamente su postura crítica frente al régimen. Un gusto político, bueno, yo soy un hombre poco político, como usted sabe, que no he tenido nunca mucho que ver con la política, pero actualmente con esta imposibilidad de la política, con esta prohibición política que se ha producido en este país, noto que la gente se está politizando más y más y más,
y está más política que nunca. Entonces, en el fondo, en este momento, Chile está viviendo un momento tremendamente grave político, me parece. Y yo mismo estoy bastante desalentado, digamos, con lo que está pasando. Yo soy un demócrata, democrático, parlamentario, liberal, con ribetes radical, que quiero cambiarlo todo, porque la sociedad está toda pésimamente mal planteada, y me gustaría ver a Chile transformado en una democracia. El darse crédito a él en su sensibilidad también es una gran jugada, porque el tipo profundiza en lo que le pasa a él. Y yo creo que esa es una, digamos, una postura de artista antes que nada. Yo creo que él llevó a cabo como muy bien esa manera de estar en el mundo, esa manera de estar en el arte. Y de hecho, si tú profundizas en tu subjetividad, inevitablemente vas a llegar al tema político. O sea, él siempre escribió sobre el poder, pero nunca hizo declaraciones sobre eso. Y a lo mejor eso era lo que a ustedes como nos que... hacía parecer como el escritor burgués. Lo interesante, estaba pensando ahora, se me está ocurriendo en este minuto, que ocurrió una cosa importante, porque del mismo modo como él me perdonó que yo no hubiera leído antes de plantearle el documental sus novelas, yo le perdoné que él fuera un escritor burgués. Y el perdonarnos nos permitió entendernos también. Y entendernos significó cambiar. Y de alguna manera infectarnos el uno al otro de cosas que teníamos ambos. O sea, yo creo que él se politizó un poquito más y yo me incorporé al terreno del arte de una manera un poquito más oblicua que la que yo tenía. En 1986 publica La Desesperanza, una obra asfixiante y gris, probablemente la novela más política de Donoso, pues se la considera una metáfora del período del régimen militar. Aquí atribuye que no le hayan dado al Premio Nacional a usted. Ahora que andan escarbando los premios nacionales, porque a mí me gusta decirlo así con esas palabras. Bueno, será cuestión de esperar nomás un poquito, ¿no? Supongo que será cuestión de esperar un poquito, ¿no? Unos cuantos años más. Eso ya me lo dará. Pero debería haberlo tenido, se me ocurre a mí, ¿no? Bien, no sé, por último, tengo 56 años, no es tanto, hay gente que ha tenido que esperar hasta los 80, bueno, toca esperar hasta los... Y hay gente como Luis Durán que se murió sin recibirlo. Sin recibirlo, y Luis Agumbal, que es el ejemplo clásico. Más clásico. Sin recibirlo. Siendo probablemente la escritora chilena más influyente de nuestro tiempo. Después de mucho trabajo en Chile, por fin en el año 1990, José Donoso recibe el Premio Nacional de Literatura, el primero tras el retorno de la democracia. Yo creo que las razones por las cuales tiene que esperar hasta 1990 para recibir el Premio Nacional de Literatura son absolutamente obvias. O sea, tuvimos que esperar muchísimas cosas que sucedieran después de 1990, entre otras que se reconociera la independencia absoluta creativa de un personaje como Pepe Donoso, que era a rato un tábano en su total libertad, ¿no? De opiniones, o sea, él no estaba dispuesto a inscribirse con nadie y menos con el sistema autoritario que en ese momento existía. Entonces a mí me extrañó, bueno, me alegró mucho y correspondía que hiciera justicia con ese premio en ese momento. ...1994... Donoso cumple 70 años. El gobierno chileno le entrega la medalla Gabriela Mistral y el Ministerio de Educación organiza una extensa jornada para analizar y homenajear al escritor. Al año siguiente se publica su novela Donde van a morir los elefantes. Sus personajes, muy vivos y presentes, llegan a formar parte de su realidad.
Bueno, parte de él, o sea, son sus personajes y él, en el fondo, por la conversación diaria o por bien los amigos, todos, o sea, los personajes de sus libros normalmente pasaban a formar parte del ambiente normal de la casa, o sea, se hablaba de la Ruby, que es la gorda de donde van a morir los elefantes, como alguien que entraba y salía de la casa, o sea, la Ruby tal cosa, la Ruby tal otra. Y siempre los personajes de él vivían con nosotros, o sea, eran tíos míos o amigos o primos, pero siempre estaban ahí, siempre estaban ahí. El último libro que José Donoso publica en vida es una novela, pero a partir de personas reales. Conjeturas sobre la memoria de mi tribu. Lo que hizo fue recoger sus viejos temas, que era la historia de su familia, y inventar esa historia. Porque él creía mucho en el poder, digamos, de la palabra de generar realidad. Contando una historia, tú ya estás creando una realidad, y él era un maestro en eso. Esto es un manuscrito de Pepe que se modificó, por supuesto, luego muchísimas veces, ¿no? Aquí hay una dedicatoria muy bonita que dice, claro, este es un tributo para las mujeres de mi descendencia, Pilar, Natalia y Clarita, para que los lean o les cuenten a sus nietos estos recuerdos y recreen estos sitios y personajes de la tortura del olvido. Eso es lo que hizo Pepe por todos nosotros, rescatar la memoria de este país de la tortura del olvido. José Donoso se entregó por completo a la que fue su gran pasión, la literatura. Pasó hambre y enfermedades con tal de mantenerse fiel a su naturaleza de escritor. Naturaleza que no le permitía hacer otra cosa, sino crear. Ciertamente no es una cosa hecha para algo. Yo no soy novelista porque falta esto, sino que es mi única manera de vivir, es mi única manera de expresarme, es mi única manera de ser yo mismo. Yo no soy una persona independiente, digamos, de bueno, aquí falta novelista, bueno, yo voy a llenar a su lugar, es una ridiculez. Independiente de su genialidad, de su talento, de su generosidad que ya te he destacado, hay otro elemento que a mí me impresionaba mucho, era su modestia. Sobre todo en estos tiempos, ¿ya?, donde la gente presenta la imagen del multisapiente, del que lo sabe todo, del sábelo todo, ¿no? Él era un hombre que llegaba, por ejemplo, con 2 páginas escritas de una escena, y nosotros, bueno, la leíamos, de repente no nos gustaba, y con esa falta de repente de sutileza con que uno dice las cosas cuando está apasionada, decía, ay, Pepe, eso no sirve, está pésimo. Pepe con toda tranquilidad lo rompía. Nunca dijo, ¿cómo se atreven ustedes a decirme eso a mí, yo el escritor que soy? Pero jamás. Era uno más del equipo, y con una pasión, un amor, una entrega que no la voy a olvidar nunca. La gracia que tiene él, yo creo, que es como sus novelas, está abierto, es como un poliedro. ¿Cómo se llaman estas cosas que tienen... Poliedro. Poliedro, que tienen puntas por todos lados, que de repente tú estás mirando y crees que es así y de repente se te mueve. Yo creo que esa es la gracia, que él es un personaje muy difícil de describir. Y su honestidad, además. Y la dedicación que tuvo siempre, ¿te das cuenta? O sea, la literatura era su vida y eso era. Y vivió siempre como eso. Su finez, además, ¿no? Incluso para decir las pachotas más espantosas, ¿no? Con una ironía riquísima. Yo lo encontraba muy tierno, además. O sea, conmigo fue muy cariñoso. Yo decía que él era como la cordillera de los Andes, la novela chilena. O sea, es como infaltable, o sea, yo creo que es una referencia obligada, y en ese sentido,
creo que construyó una viga maestra para posibles novelas posteriores muy distintas y muy diversas como las que yo creo que se están escribiendo. O sea, puso varas muy altas y creo que el trabajo de él se junta con el de otros grandes escritores para lo que podamos hablar de una posible novela futura que espero tenga la misma pasión, la misma abertura de mira, el mismo horizonte, la misma capacidad de imaginar mundos tan descabellados, tan arrojados, no tan valientes como los de Pepe. José Donoso falleció el sábado 7 de diciembre de 1996. 2 meses después, su esposa Pilar lo acompañaría. El escritor se fue, pero su original mundo imaginario revive en la mente y las emociones de cada nuevo lector que se aproxima a su obra. Un mensaje de una autenticidad, de un deseo, del auténtico deseo de un hombre de crear un mundo de fantasía que tenga relación y que sea radiante, que contenga el mundo y contenga otros mundos, y que sea un poco la encarnación de un sentido humanista de la vida, que sea que digamos, cuando Kant estaba muy viejo, ya estaba muriéndose, un amigo lo fue a ver y entonces Kant se levantó de la silla para saludar a su amigo. Entonces el amigo le dijo: hombre, usted está enfermo, no se levante. Y él dijo: humanitas, es decir, hay que ser humano hasta el final.